El tema ha concitado el interés del país. Es más, algunos que lo han propuesto le ha ido muy bien en las encuestas semanales, a otros no tanto. Pero en general ha sido un tema que se ha discutido desde el mundo político y que ha confrontado al gobierno y también a los congresistas. Estamos hablando de esta rebaja de horario laboral en nuestro país. Hay dos muestras, hay dos intenciones. ¿Cuál es la mejor? Esta noche queremos discutirlo y es por eso que aquí en La Ciudad Inteligente queremos compartir con ustedes a través del canal 38.1, 38.2, Televisión Digital para Temuco, Padre Las Casas. Estamos también en el canal 48 de Telefónica del Sur. Ustedes nos pueden seguir a través de UFRO Medios en Facebook y además en el WhatsApp. Más 569-7141-5007, usted puede participar. Aquí vamos a tener respuesta también a su opinión. ¿Es adecuado? Estamos en el momento preciso para que Chile rebaje sus horas obligatorias de trabajo. Lo vamos a compartir con el panel que tenemos hoy día, agradeciendo, parto por la dama, porque evidentemente es quien viene además de la provincia de Malleco. María Inés Zamora es presidenta de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de la Araucanía. María Inés, un gusto saludarla, bienvenida. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación de poder compartir este tema tan importante para nuestra región y para nuestro país. Y por supuesto también saludar a nuestro Ceremi, ¿cierto? Don Patricio Sáenz. Y también tenemos, ¿cierto? Don Marcelo y don Rodrigo, mis compañeros acá de panel. Bueno, de Ceremi ya lo han aludido, lo han saludado. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Una jornada que también estuvo con el ministro enmarcada en la difusión de estos temas también. Hay preocupación. Sin duda, muy buenas noches, que hasta lugar afectuosamente a los quienes compartimos el panel, ¿cierto? A Rodrigo, a Marcelo, a María Inés y por cierto también pues, a quien conduce este importante panel, don Miguel Ángel. Claro, hoy día tuvimos una actividad en la región con el ministro del Trabajo, en el cual estábamos dando a conocer las propuestas que el gobierno tiene con respecto a una serie de proyectos de ley que que provienen de la cartera de trabajo. Aquí no se trata de un proyecto aislado, son las principales reformas que el presidente Piñera va a hacer provienen de la cartera del trabajo. Y nosotros creemos que, por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones es la madre de todas las batallas porque estamos abordando temas que hoy día nos están complicando de sobremanera. Si usted me permite, vamos a saludar a quienes son parte de nuestro panel, son integrantes de La Ciudad Inteligente, que va todos los días a través de UFRO Radio y también en televisión. Gracias a Rodrigo Bustos, nuestro abogado. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecido en este contexto de, con los panelistas, abordar un tema tan sensible para nuestra sociedad y que diga relación con los impactos económicos y sociales que ello involucra. Bueno, y junto a él, Marcelo Taito. Agradecer también, Marcelo, tu presencia acá. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, académico de la Universidad de la Frontera de Ciencias Empresariales. Bueno, Ceremi, aprovechemos inmediatamente de hacer la introducción a este tema. Y usted me dice que el gobierno tiene una propuesta en materia de rebajas de horas laborales, pero que hace algunos días dijeron vamos a darle prioridad a otras iniciativas, como lo que usted decía, al tema de las jubilaciones. Pero también un grupo de parlamentarios liderados por Camila Vallejos ha llevado adelante y ha insistido. Es más, el lunes espera que esto comience ya a tomar fuerza en el Congreso Nacional. Cuéntenos cuál es la iniciativa del gobierno. A ver, primero que nada decir que todo esto está enmarcado, lo que el presidente Piñera ha presentado como proyecto de ley, dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Empleo y que debemos desarrollar en los 4 años de gobierno. Primero que nada, había que trabajar fuertemente lo que es la dinamización de la economía, ¿cierto? Porque no sacamos nada con discutir de empleo si no hay mayor movimiento desde el punto de vista económico. Ahí está establecido y bueno, se avanzó bastante también y de hecho ahora ya pasa al Senado la reforma tributaria que tiene una serie de medidas pro inversión, pero por otro lado, en el caso de la región de la Araucanía, nunca se vincula con el empleo, pero sí tiene mucho que ver y es la intención política del presidente del Plan Impulso Araucanía en su capítulo de impulso económico social. Y esa materia
esperamos nosotros que con la ejecución de ese plan también se dinamice la economía regional, porque por el solo hecho de ejecutar proyectos debiese generarse cierta actividad. Y seguido también, por cierto, yo sé que María Inés me va a indicar algunas variables que son absolutamente válidas, pero también debiese invitar al sector privado a reactivarse. Sabemos que estamos en una situación de carácter estrecho desde el punto de vista del empleo, tal vez. No porque tengamos las cifras que hoy día nos tengan como arrinconados. Nosotros tenemos una tasa de desempleo en la región de la Araucanía y estos juicios de los informes del Instituto Nacional de Estadística del 6,3%, y que fue la región que experimentó la mayor baja en 12 meses. ¿Afecta eso la propuesta que tiene el gobierno respecto a la rebaja de las horas laborales? ¿Qué es lo que nosotros esperamos como gobierno del punto de vista de la jornada laboral? Primero, que no se afecte la creación de empleos. Y por otro lado, tampoco que nos prohíba o nos coarte la posibilidad de generar nuevos empleos. Eso es tremendamente relevante para nosotros. En segundo lugar, de que mejoremos o que no afecte la productividad del trabajador y la competitividad de las empresas. Pero usted está pidiendo rebajar de 45 a 41. Voy para allá, ¿sí? Voy para allá. En cuarto lugar, es muy importante también que cualquier rebaja en la jornada laboral no termine afectando, ¿cierto?, el salario de los trabajadores. O sea, esos 4 elementos hay que tener súper presentes, que no debiesen afectarse para poder enfrentar una propuesta que sea viable. ¿En eso está considerada la propuesta del gobierno? En esos 4 pilares. Esos son los pilares fundamentales, pero sobre todas las cosas, entender que el gobierno hizo una propuesta que tiene que ver primero con una jornada promedio de 41 horas, y en segundo lugar que exista la flexibilidad, y existe una fórmula de cálculo, y decir también que es relevante, el proyecto del gobierno tiene alrededor de 80 indicaciones. El proyecto que usted hacía alusión de las 40 horas tiene 3. Y eso significa que es un proyecto que no se hace cargo de materias tan relevantes hoy día como que exista flexibilidad y también adaptabilidad para poder enfrentar estos pasos. Se decía también, porque también lo he escuchado, yo creo que ustedes me lo van a preguntar, bueno, ¿qué pasó el año 2005? El 2003 también se enfrentó una rebaja horaria y al final tampoco fue un acabado mundo. También fue gradual, pero los escenarios eran absolutamente distintos en esa oportunidad. Estamos en una crisis económica hoy día, internacional. No, yo no digo esto, yo creo que internacional sí, pero nosotros no estamos en crisis, estamos en una situación de carácter estrecho tal vez, porque nos está creciendo los niveles que a lo mejor el gobierno esperaba y nosotros esperábamos. Pero el gobierno ha dicho que es fruto de la situación externa que se está viviendo. No, sin duda que tiene efectos externos que hacen que hoy día tengamos esa dificultad. Por lo tanto, estamos en una situación estrecha. Y además, que es importantísimo, que los cambios que se están proponiendo son diametralmente distintos en cuanto a cuánto puedan influir. En ese tiempo, si la diferencia de hora era alrededor del 6%. Hoy día estamos hablando, con la propuesta que ha hecho el Parlamento con la diputada Vallejo, hablando alrededor de un 11%, y eso es muy difícil que no afecte los empleos y todas las variables que yo les indicaba hace un ratito atrás. Por lo tanto, es una situación que lo decía el ministro hoy día también. En el papel dice 40 horas, pero los hechos terminan siendo tal vez 35 horas, porque dentro de eso excluye la jornada de colación, vale decir, la hora de colación o la media hora que se pueda dar. Puede ser de 35 horas a 37,5. Y eso sí que terminaría afectando profundamente a lo mejor los empleos y también los salarios. Por una situación bien especial, y con esto termino esta ronda. Tenemos antecedentes, que la fuente es el Banco Central, que indican que nosotros en Chile tenemos una rotación laboral de alrededor del 40%. Eso significa que todos los años a lo menos se están renovando el 40% de los contratos de trabajo. Y cuando te cambian absolutamente las condiciones, ¿cierto?, de contratar de manera arbitraria, sin ninguna adaptabilidad ni sin ninguna flexibilidad, lo más probable es que esas condiciones terminen cambiando y ahí va a afectar derechamente los salarios de los trabajadores. María Inés, ahí hay preocupación y lo han mostrado no tan solo las grandes empresas, sino que también las pymes que dicen que cualquiera de estas dos modificaciones a la jornada laboral van a llevar consecuencias.
¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como gremio de comercio detallista, como pymes? Bueno, para nosotros la verdad que es muy complejo el tener hoy en día dos propuestas, dos reformas, una que la encabeza, ¿cierto?, la diputada Camila Vallejo y la otra que la encabeza el gobierno, donde tenemos en un lado las 40 horas y en el otro las 41 horas, ¿cierto? Nosotros representamos en la región de la Araucanía 13.994 empresas. Estamos en total acuerdo en mejorar la calidad de vida de todos nuestros trabajadores y por supuesto fortalecer el área familiar de cada uno de ellos. Pero consideramos que con la contracción económica que tiene hoy en día el país y la contracción económica que tiene principalmente la región de la Araucanía, no es el minuto de hacer reformas laborales. Nosotros necesitamos reactivar esa economía, necesitamos que el gobierno inyecte más recursos para esta reactivación y necesitamos también poder salir de la gran deuda tributaria que tiene nuestra región. Tenemos que sacar de ese tema que está asfixiado a las pymes, ¿cierto?, por no tener una salida, donde se están creando también nuevas empresas en las cuales estas empresas son creadas de las mismas personas que tienen deuda tributaria y que no tienen la posibilidad de poder cancelar esas deudas. ¿Hay quiebras en este momento? Sí, por supuesto que sí. Y por ende se crean las SPA y que las SPA todos sabemos, ¿cierto?, que es una empresa que se crea con alguien que tenga un RUT limpio y vende sus acciones y por ende puede empezar a funcionar el empresario limpiamente ante impuestos internos. Pero estamos dejando una deuda tributaria ahí. Nosotros hace 6 meses que estamos solicitándole al gobierno esta condonación de intereses y multas. Nosotros no queremos que no pagar la deuda capital y creo que en este minuto hemos tocado todas las puertas que hemos podido tocar y la última que hemos tocado es del presidente de la República, ¿cierto?, don Sebastián Piñera. ¿Ustedes le entregaron una carta? Le entregamos una carta en la visita que hizo la semana pasada a la región de la Araucanía y esperamos tener soluciones para esto y va a ser de real importancia el poder tener esta condonación y así vamos a poder seguir teniendo nuestras cortinas, como decimos todos los empresarios MIPYME, arriba y no abajo. Necesitamos seguir teniendo la empleabilidad que tenemos en la región en este minuto. Son 2.829 empresas que pertenecen al comercio detallista de la región. El resto se distribuye entre inmobiliaria, agricultura y transporte. Entonces, cuando tenemos una gran masa que somos el motor de la economía de nuestra región y de nuestro país, es que nosotros necesitamos ver luces y creo que no estamos de acuerdo con esta reforma en este minuto. Quizás el día de mañana sí, cuando tengamos otra situación económica o si esta reforma se va a hacer gradualmente, también podría ser viable. Pero en este minuto para nosotros es un impacto tremendamente grande. Pongo un ejemplo. Una empresa que tiene, 10 trabajadores, con bajar 5 horas significa que el día sábado, por ejemplo, ese empleador va a tener que cerrar sus cortinas. Los otros que adecúan o contratar a otra turno de reemplazo. Y no hay en este minuto circulante en las empresas para poder contratar más mano de obra. O hay otros que la opción va a ser abrir más tarde o cerrar más temprano. Y tú estás perdiendo ventas en ese proceso de ambas cosas. Entonces creo que es complicado para nuestro sector económico y para nuestras pymes de la región y de nuestro país. Cambios en la jornada laboral chilena son necesarios, son oportunos. Usted puede participar a través del WhatsApp más 569-7141-5007. Rodrigo, lo veía atentamente ahí tomar apuntes porque están saliendo argumentos interesantes que desde el punto de vista del ámbito del derecho son importantes tomarlos en cuenta. Sí, indudablemente que el ámbito del derecho, por cierto, tiene una tremenda implicancia en esto. El artículo 22, que es el que nos llama la atención aquí en la modificación, dice relación con que este cambio de jornada tiene efectos desde el punto de vista económico. Y cuando tiene efectos desde el punto de vista económico y sociales, por cierto, el derecho tiene mucho que regular en esta materia. A mí me llaman la atención dos cosas fundamentales. La primera circunstancia especial es lo que dice relación con que este cambio, efectivamente, hay momentos. Ahora, los momentos ya están. El debate, por cualquier razón que se haya dado,
ha surgido principalmente hoy día en una modificación y una propuesta de modificación horaria de 40 a 41 horas. El problema que se presenta hoy día es respecto de jurídicamente qué pasa con las pequeñas empresas, que son las que van a soportar económicamente estas modificaciones, con mayor contratación o en su defecto o el mantener los precios o valores de las prestaciones de sus servicios. Se va a encarecer. Esto va a permitir en buenas cuentas haber un cambio en la competitividad. ¿Y eso en qué afecta desde el punto de vista de la practicidad? Hoy día podría implicar que muchas empresas entren en la insolvencia, aumente, por cierto, el nivel de no pago, ejecuciones, o, por cierto, algunas quiebras. Ya tenemos un índice importante de quiebras en la región, y eso es importante que se establezca. Hay ejecuciones importantes en la región, por cierto, en el no pago de los créditos que se tiene con los bancos. Hoy día recordemos que el pequeño empresario, ¿cómo funciona? Funciona principalmente a través del apalancamiento. Y el apalancamiento financiero que se obtiene a través del banco. Usted se retrasa y usted le quitan el paraguas cuando está lloviendo. ¿Para qué andamos con cosas? Eso es lo que ocurre principalmente con los bancos. Entonces, el día de mañana, cuando ocurran estas situaciones puntuales, lo que tiene usted es defenderse frente a la realidad económica y jurídica en el pago de las obligaciones. Y si no entra o entra principalmente en la falta de pagos de los trabajadores, usted también va a tener una complicación desde el punto de vista laboral. ¿Qué pasa ahí? Juicios laborales. Entonces, yo creo que hoy día, creo que el debate es muy interesante, es perfectamente viable, creo que hay que hacerlo, creo que nuestra sociedad mejora. Hoy día hay que ver cuáles son las alternativas que tenemos, pero este apurar el tranco me parece que es un poco excesivo e irresponsable. Tanto es así que incluso se ha hablado de la situación puntual de que ya el próximo lunes ya vamos a tener algunas resoluciones respecto de este proyecto que se ha entablado, que el gobierno ha establecido también su inconstitucionalidad, y respecto de eso hay que aclarar que esa inconstitucionalidad dice relación con el poder disponer de bienes del dinero del fisco, en otras palabras. Cosa que para los parlamentarios no es una facultad. La Constitución política, que es nuestra carta fundamental, nuestro marco, es las reglas del juego básicas, le entregó la iniciativa legal esto al presidente de la República. Al Ejecutivo. El Ejecutivo. Entonces, ese es el cuestionamiento. ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar que se apruebe desde el punto de vista del Congreso, lleguemos a una resolución o lleguemos a una modificación legislativa y la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional podría hacerse que todo este debate quede sin efecto, porque principalmente el Tribunal Constitucional, con todas las facultades que tiene, quede sin efecto jurídico dicha modificación legal. Ya tenemos experiencia en Chile respecto de ello. Rodrigo, en buenas cuentas entonces podríamos estar hablando de un resultado de un partido sin haberlo jugado. Absolutamente, y ya estamos viendo cuáles son los resultados finales, e incluso apostando e incluso algunos celebrando. La verdad que yo creo que hay que esperar. Bueno, y desde el punto de vista de la academia, ¿cómo se asumen estas modificaciones, Marcelo? ¿Y cuál es la mirada de análisis que se hace en un tema que es absolutamente político? Porque aquí las propuestas las hacen políticos, un ejecutivo que evidentemente es el que está administrando el Estado, que se genera también a través del poder político, y parlamentarios que son elegidos por voluntad popular. Claro, aquí yo creo que lo primero que vemos es que vemos a la gente de izquierda, de centro, de derecha y de todos los lados políticos jugando con plata ajena. Porque en el fondo los que van a pagar las modificaciones son los empleados, las empresas, ahí son platas de ellos las que se mueven. Entonces de repente uno ve a alguien de alguna tendencia política que dice mi propuesta, pero eso tiene un trasfondo que no va a pagar ninguno de la gente que está en la política. Lo va a pagar las empresas y los mismos trabajadores con más o menos oportunidades. Esa es una lógica que vemos cada vez que hay alguna propuesta. Claro, hay muchas cosas que a veces se comentan y uno dice, oye, me gusta eso, pero en el fondo esa persona no está pagando, está ofreciendo cosas que no da. Ahora, el otro día hacíamos un pequeño ejercicio y sabemos que de 8 personas, casi en las dos propuestas es lo mismo. Si yo tengo 8 personas trabajando y quiero mantener la misma capacidad de producción, voy a tener que tener 9. O si no, mantengo las 8, pero les voy a exigir que hagan más trabajo en menos horas, para poder cumplir esa producción estandarizada que tenía. Ahora, el tema, si bien desde el punto de vista del empresario, obviamente les va a costar un poco más caro las dos propuestas, una un 8, otra un 11% más o menos, el tema de cuánto más le va a costar esa jornada laboral, también es una cosa muy buena para el empleado, que va a ver que va a poder tener más horas, ¿cierto?, para disfrutar con su familia, para hacer cosas.
El tema está que también hay cosas que no se han mencionado, que esto es un pequeño incentivo, sobre todo para que las empresas grandes piensen y empiecen a analizar de mejor manera procesos de automatización. Donde dicen, oye, si me empieza a subir tanto o hay más opciones de que aumenten los costos laborales, podría yo hacer un cálculo y hacer un proyecto y comprar máquinas más avanzadas que reemplacen gente. Lo que está haciendo el retail, por ejemplo. El pequeño empresario, el pyme, no puede hacerlo. No puede ser. Pero una empresa internacional o transnacional o en grandes empresas en Chile pueden empezar a pensar tal vez que es más conveniente mejorar los procesos de producción incentivando más el tema maquinaria. Hoy día la automatización es un hecho real. Estamos hablando que desde el año pasado la automatización y los temas de inteligencia artificial existen y están reemplazando a muchas áreas del trabajo. Entonces estas pequeñas cosas de repente no se discuten, pero son pequeños incentivos que dicen, oye, podemos mejorar con maquinaria, podemos mejorar con procesos productivos. Entonces el tema yo lo veo bastante complejo en la implementación, porque si bien hay unos ganadores que son súper importantes, que es la gente, también hay que considerar que hay pequeñas empresas chiquititas que se les va a complicar, porque estamos hablando de un aumento en los sueldos de entre un 8 o un 12%, que me va a costar más caro a mí para mantener tal como estaba, o bien decirle a la gente, saben, vamos a quedarnos nosotros, pero ahora en estas menos horas vamos a tener que ponerle más velocidad para poder cumplir con nuestros pedidos, con nuestras cosas. Claramente estamos en una región donde la agricultura es preponderante, es una importante palanca de generación de empleos. Seremi, estas rebajas también, es como que para el tema agrícola es complejo, porque tiene otra dinámica de desarrollo, de entregar empleo. Hay temporadas donde hay que trabajar no solo, 45, sino 50 horas porque es el tema de la cosecha. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se baja a la realidad regional propuestas como la que hace el gobierno para rebajar las horas de trabajo semanal? A ver, me gustaría hacer un par de precisiones con respecto a lo que han dicho nuestros compañeros de panel. Primero que nada, si es la oportunidad o no es la oportunidad de generar este debate. Yo creo que debemos siempre hacernos cargo de una realidad. Y la realidad es que los trabajadores en Chile cada vez quieren ser más dueños de su tiempo. El tema es cómo llegamos a poder tener trabajadores en general más felices. Y cuando hablamos de trabajadores más felices no estoy hablando exclusivamente de la persona que trabaja por un salario. También de mucho trabajador por cuenta propia que hay de la región de la Araucanía, incluyendo a Ana María. Los empresarios que también son microempresarios, que también son trabajadores, digamos, al final del día. Al final del día, es correcto. ¿Y cómo hacemos nosotros eficiente eso? Por lo tanto, lo primero que tiene que haber, y está consignado así en la propuesta del gobierno, es la gradualidad. Y estamos pensando, y la propuesta dice así, que generamos hoy día la discusión, pero a su vez también existe un tiempo en el cual se va a tener que alcanzar el concretar la propuesta que existe, que en cierta forma, para los que son más leguleños, es bajar, ¿cierto?, esta relación de 5 a 6 días, ¿cierto?, de trabajo a 4 a 6. No menos de 4 ni más 6. Y por otro lado, también mantiene el sentido de tener una jornada alternativa que tenga cierta flexibilidad, que sea flexible, y que es donde habla, ¿cierto?, de 180 horas al mes. Esas 180 horas al mes, si tú haces el cálculo, ¿cierto?, que es una jornada que usa hoy día el transporte y otras materias más. Entiendo que el turismo también. Y que en cierta forma las 180 horas, si tú lo multiplicas por 12 meses y lo divides por las 52 semanas que tiene, te da un promedio de 41,5 horas. Que en cierta forma es lo que está planteando el gobierno. Pero tiene que existir gradualidad. Y en segundo lugar, el concepto de flexibilidad es también muy, muy importante. Dentro de la tarde nosotros nos reunimos también con la Cámara Chilena de la Construcción y nos decían las personas ahí, empresarios, que, por ejemplo, en el oficio de concretero, ellos, cuando están en esa labor, pueden trabajar hasta 12 horas diarias, pero el día siguiente deben esperar que esa losa repose y no trabajan más allá de 5. Y la flexibilidad le permitiría a ese empresario hacer ese mix, ¿cierto?, de uso horario, también con un acuerdo con los trabajadores, y poder ser más eficiente. Y que los trabajadores puedan ocupar también ese
ese tiempo libre, ¿no? Por cierto, libre. Pues, por eso se habla de promedios en el mes y promedios de horas a la semana. Para poder cada día ser más eficiente. Y efectivamente, como lo dices tú, en el caso agrícola, la cosa es más acentuada todavía porque necesitas momentos muy intensos de trabajo. Pero en otros tiempos la cosa es menor, por por efectos climáticos, etcétera, etcétera. Pero si hoy día tú tienes la obligación de mantener a un trabajador rígidamente, a lo mejor las 45 horas como eso, las 40 horas que plantea la alternativa que impulsaron las diputadas, naturalmente que te deja en la misma condición. Lo que se trata aquí es flexibilizar, mejorar y sobre todas las cosas, mejorar la productividad de los trabajadores. Y es ahí donde entra una materia muy importante, que es la capacitación, y lo conversábamos en off hace un ratito atrás con los panelistas, y todos coincidíamos que es un trabajo que se tiene que hacer sí o sí en la región de la Araucanía. Por lo tanto, cuando uno discute la oportunidad, yo creo que el que se esté discutiendo hoy día no significa que apenas se apruebe, en el caso de la propuesta del gobierno, se va a empezar a aplicar inmediatamente. La gradualidad, lo explicaba el ministro. ¿En cuántos años? 8 años es la propuesta, por lo tanto, la idea es ir también sistemáticamente evaluando cómo se va presentando esto, porque si afecta efectivamente esas 4 variables que nosotros indicamos hace un ratito atrás, que tiene que ver con que se generen empleos y no se pierden empleos. En segundo lugar, que no pierdan las empresas competitividad, que no afecte la productividad y por otro lado también no disminuya los salarios, vamos a ir por buen camino. Pero si esas variables te empiezan a fallar, naturalmente que hay que tomar un compás de espera y decir, no sé, a lo mejor no es necesario dar el paso siguiente todavía porque no amerita, y ahí va el tema de la oportunidad que hablaba con bastante energía María Inés, que muchas veces uno siente que la discusión se está generando ahora porque va a ser instantánea, pero tiene que existir esa posibilidad de tener una gradualidad en su implementación, que es lo mismo que ocurre con la modificación al fondo de pensiones, ¿no? O al sistema de pensiones, que estamos hablando de mejorar el pilar contributivo o de subir el pilar contributivo con el afán de generar ahorro futuro en mayor volumen para que haya mejores pensiones. Pero tampoco se puede pretender de la noche a la mañana, tal cual lo decía hace un ratito atrás Rodrigo, que o Marcelo decía, alguien tiene que pagar la fiesta aquí, pues. Alguien es el quien se mete la mano al bolsillo. Y es re fácil comentar y hablar cuando se trata de la plata de bolsillo ajeno. Por lo tanto, ahí tiene que haber... Claro, pero también yo creo que estamos todos claros y convencidos de que el sistema de pensiones necesita que se le hagan modificaciones hoy. ¿Por qué? Porque estamos pensando en consecuencias que van a ser futuras. La condición del trabajo ha cambiado. La disposición del trabajador frente al trabajo también lo es. Hoy día los milenios no son personas que, por lo menos nosotros vemos desde la cartera, sean muy perseverantes en el trabajo. Tienen su propia lógica. Están más conectados a los cambios que se han producido desde el punto de vista tecnológico. Tienen sus asientos en otros lados. Y no lo que tradicionalmente nosotros conocemos del mundo del trabajo. Todo ha ido cambiando y esto, sin duda, que significa adaptarse en todas las líneas. Estamos haciendo televisión en vivo, faltan 22 minutos para las 23 horas. Quiero contarles de que hay una situación en Victoria a esta hora y María Inés me informan de un incendio bastante complicado para la ciudad y en general para la región. ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, en este minuto hay un incendio en la Universidad Arturo Prat en Victoria. Para nosotros es terrible. Es nuestra Universidad de Malleco, con mucho prestigio, donde hay muchos alumnos, donde también hay mucho trabajo dentro de eso, ¿cierto? Los docentes, la gente de trabajo diario de ahí. Y creo que es... Pésimo realmente cuando estamos hablando acá en este panel de lo que es la contracción económica que tenemos y especialmente en la provincia de Malleco. Que nos suceda esto hoy día es malísimo. Envío desde acá, ¿cierto?, la solidaridad y ojalá podamos salir adelante de esto y que no pase a mayores este incendio porque realmente va a repercutir en nuestra región y en nuestra comuna. Más 569-7141-5007 es nuestro WhatsApp. ¿A quiénes favorecen estas iniciativas? Y es el momento oportuno para hacer estas reformas laborales. María Inés, ¿a quiénes crees que está favoreciendo directamente a que el trabajador pueda descansar, pueda darle más tiempo a su familia?
Como decía anteriormente, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de los trabajadores, ¿cierto? Y fortalecer el área de la familia. Pero acá tenemos que hacer una tremenda diferenciación. Una empresa que tiene mucho capital humano dentro de ello, le es muy fácil el poder cambiar turno, el poder flexibilizar todo lo que es los cambios de horario. Pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Cuando tienes 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores, te es imposible cuando tú sacas un capital humano desde ahí porque no tienes cómo reemplazarlo. Vuelvo, como lo que dije delante, a una ferretería que puede funcionar de acuerdo a las 40 o 41 horas desde el día lunes al día viernes. El día sábado no va a poder abrir porque tendría que contratar un bodeguero, tendría que contratar un chofer, una cajera y un vendedor. Y la contracción económica que tenemos no facilita esa posibilidad de poder hacerlo y por ende tienen que cerrar. Entonces ahí es donde nosotros nos diferenciamos. La pequeña empresa es la que siempre nos vemos perjudicados. Y aparte de esto tenemos el tema del comercio informal. El comercio informal en este minuto es un desastre para nosotros porque donde tú te encuentras una competencia desleal totalmente. Entonces, también yo creo que hay que poner énfasis en cómo se controla el comercio informal. Y lo otro importante es el tema de seguridad pública. Si no tenemos seguridad pública en nuestra región, no vamos a poder avanzar en nada de lo que podamos hacer propuestas buenas para nuestra región. Y creo que son dos ejes fundamentales. Comercio informal y tenemos el tema de seguridad pública que creo que tiene que ponerle énfasis el gobierno. Rodrigo, estamos frente a una situación, por así decirlo, inconsulta para generar proyectos de este tipo, porque vemos una dirigente que está absolutamente preocupada de situaciones que parten desde el gobierno por un lado, parten desde el Parlamento por otro, pero aparentemente no representan lo que la gente quiere. No sabría decirte si es que estadísticamente corresponde o no corresponde que la gente lo quiera o no, pero sí generó el debate y eso ha generado para todas las personas un interés sobre esta materia. En Chile, bueno, la iniciativa legal, como vuelvo a señalar, la Constitución la establece por el Presidente de la República. Hay materias que son de ley específicamente y algunas muy restringidas y muy específicas para, en este caso, el Congreso Nacional. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la ciudadanía de pronto no puede cualquier ciudadano decir, mire, yo quiero invocar esta nueva normativa, un proyecto de ley nuevo. Tiene que ser a través de los mecanismos legales que se establecen. Pero yo creo que, vuelvo a insistir, creo que la ciudadanía sí se puede organizar a través de organizaciones especializadas, ONG, o actuar de alguna manera presionando a las autoridades, incentivándolas y también señalándole cuáles son sus inquietudes. Aquí tenemos, por cierto, que los trabajadores, ¿quién puede decir hoy día que no quiere ser feliz, tener más tiempo para la familia, para el descanso y producir de esa manera una mejor sociedad? Es lo ideal. Es lo ideal. Pero no vivimos el mundo de los ideales, lamentablemente, no es la utopía. Hay una realidad, está en una situación compleja económicamente, muchos tiempos llevamos esta situación puntual, es la incertidumbre de nuestro sistema económico. Entonces, eso lo pagan, por cierto, nuestros trabajadores, pero también lo pagan los pequeños empresarios. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las reglas del juego? Si cuando uno abre una empresa con lo básico, y parte la base con reglas muy, que en este caso piensa que las conoce, el pequeño empresario desconoce muchas reglas. Y desde ese punto de vista requiere pasar una serie de sesgos y una serie de etapas para poder producir o prestar sus servicios. Entonces hoy día las reglas del juego tienen que estar claras. Estas reglas del juego hoy día, claro, para el pequeño empresario se le encarecen. Se le complica. Podría generar efectivamente más empleo, pero a corto plazo y a largo plazo, ¿qué ocurriría? Yo, por otra parte, quiero igual generar dentro del debate cuál es el impacto que se produce principalmente hoy día estas modificaciones legales desde una perspectiva, una mirada de género. Porque nosotros estamos hablando desde la perspectiva del trabajador, y quiero hacer énfasis en este tema. ¿Qué pasa con la trabajadora? Que estadísticamente se habla que también la incidencia de la trabajadora en Chile por los trabajos que algunos realizan, las muchas mujeres que son jefas de hogar, muchas de ellas tienen horarios que son menos de las 40 horas. ¿Cómo les beneficia esta nueva modificación? ¿Está pensada en ellas? ¿Está pensado en ese grupo humano que es en realidad estadísticamente muy importante y significativo en nuestra sociedad? Me parece que no está en el debate, no está en la preocupación a corto plazo.
Por otra parte, también, este elemento se transformará también en una regla general de las famosas horas extras, que supuestamente en nuestra legislación es una excepción, pero al parecer ya tenemos la mala costumbre por los de hacerla como una regla general. Y sabemos que... pero eso depende de mucha actividad y de muchas de estas reglas de juego. Entonces, desde este punto de vista, creo que, claro, lo jurídico aquí, y esto es un debate jurídico, porque estamos hablando de una regla de conducta. La regla de conducta es si los empresarios deben respetar determinados horarios, y por cierto, eso es lo que el legislador va a querer establecer el día de mañana. Pero por último, hay una idea central. Esta mirada no puede ser una mirada solamente desde un lado. Tiene que ser una mirada más abierta, con perspectiva. Y vuelvo a insistir, más saben de los caminos las tortugas que las liebres, hay un aforismo antiguo de Confucio. Yo creo que en este tema tenemos que ir lento, con seguridad y con más calma dentro de los debates de esta naturaleza que tiene tanto impacto en la sociedad. Bueno, Marcelo, sin duda que este tipo de reformas que van afectando al funcionamiento general del país son materias que ustedes analizan y porque la gente que sale de la universidad es la que tiene que entrar después a aplicar el conocimiento ahí, pero a entrar a una cancha que ya está normada. Sí. Mira, retomando un poco la idea que en alguna parte que hablaba Rodrigo, tenemos que tomar en cuenta que el pequeño y el microempresario en el fondo son prácticamente trabajadores, pero con una mochila adicional de responsabilidad, por no decir infinita, muy grande. Porque un pequeño empresario, pequeñito, chiquitito, pyme, de muchos de los que hay aquí en Temuco y en la región, no ganan tanto más que una persona que esté empleada en un trabajo regular. No es como muchos dicen, es que tiene empresa, entonces está bien que contrate y pague más. Hay que hacer la diferencia entre el pequeño empresario y las grandes corporaciones, que son muy diferentes. Ahora, como bien dices tú, el tema de que nosotros estamos conversando hoy día es un tema que uno tiene que ir tratando en el aula, ¿cierto? Y ajustando. O sea, estamos viendo muchos contenidos que van cambiando las carreras en todas las profesiones, no solamente en ingeniería, obviamente, sino que en derecho, en medicina. Tienen que actualizarse día a día. Porque nosotros como universidad tenemos que preocuparnos de que los alumnos salgan al día con la legislación vigente, conociendo las reglas del juego, sobre todo una carrera que es ingeniería comercial, que tienen que saber y tener las herramientas básicas, ¿cierto?, de administración de empresas. Todavía hay mucho desconocimiento y aquí hay muchas cosas que a veces hay mucha conversación en el debate, pero también hemos visto que no concretan y quedan los proyectos a veces, ¿cierto?, dilatados y durmiendo, y eso genera en gran sentido desinformación para la gente que toma cosas que en realidad aún no existen. Porque recordemos que es un debate. Todavía falta por legislar, faltan muchas vueltas. Falta conocer todavía estas ideas. Porque, sí, las iniciativas que hay dentro de esto hay que verlas. Y una última observación que siempre conversamos desde el punto de vista académico, que uno tiene que escuchar las propuestas. No porque es del otro lado, es mala. Y yo lo he visto muchas veces, propuestas fantásticas, no alcanzan a salir de un sector y el otro dice, no, esa propuesta. Entonces, uno tiene que, nosotros lo hacemos mucho, escuchar la contraparte y debatir y poder contribuir a una mejora. Eso va, ¿cierto?, para los dos sectores, izquierda y derecha, porque muchas veces ideas fantásticas de cualquier grupo se ven entrampadas por temas ideológicos que a veces la gente no comprende y dice, oye, y quedó en nada. Bueno, para quienes quieran participar de nuestro debate, en el WhatsApp más 569-7141-5007. Nos consulta Eduardo Calabrano. Buenas noches a los panelistas. Dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos y opiniones con los televidentes. Quisiera preguntarles a ellos si se cuenta con antecedentes estadísticos del impacto desagregado por región de la anterior modificación de jornada horaria en Chile, desde 48 a 45 horas, para analizar de mejor manera su impacto anterior. ¿Alguien se hace cargo de esta respuesta? Solamente decir que cuando se hizo la modificación a la jornada laboral el año 2003, las condiciones eran diametralmente distintas. Veníamos precedidos, ¿cierto?, más de una década de crecimiento económico sostenido. Y en segundo lugar, el cambio que se produjo fue de 48 a 45 horas y fue gradual en 3 años.
Por lo tanto, se dieron las condiciones, que es lo que ha planteado el presidente Piñera con el proyecto de jornada laboral, de abordar esta materia en un lapso de tiempo importante para que se genere adaptabilidad. Y no puede ser de otra forma, porque, vuelvo a insistir, lo que no puede ocurrir aquí es que también se termine jugando con los salarios de los trabajadores, con los ingresos de los trabajadores y también de la pequeña empresa. Porque si no somos capaces de compatibilizar eso, lo más probable es que sea una muy mala proyecto de ley. Decir otra cosa que es importante, decía que todas estas iniciativas ojalá sean lo más conversadas posible. Y así debe ser, y así también lo ha hecho el gobierno del presidente Piñera. Hoy día está instalado en el Parlamento. El Parlamento, ¿cierto?, es el lugar indicado donde se tiene que producir este tipo de discusión. Pero también, en cuanto al proyecto de ley de las 40 horas, nosotros esperamos que responsablemente, en algún minuto, los parlamentarios que están legislando digan, ¿sabe qué más? Esta iniciativa de 40 horas tiene un problema. Y el que decía hace un ratito atrás Rodrigo. Existen ciertos actores dentro del ordenamiento de la sociedad y de nuestro país que está facultado para poder presentar iniciativas de ley que signifiquen recursos. Y en este caso, tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo. Si no tiene ese patrocinio, ese proyecto de ley está obligado a morir por el solo hecho de la discusión. Porque si estamos hablando de la Cámara de Diputados, se asume que ahí es el ente fiscalizador por excelencia, donde deben ver en estricto rigor si cada una de las iniciativas está de acorde, ¿cierto?, a lo menos a la Constitución y a las leyes vigentes en Chile. Eso es lo primero. Por lo tanto, debiese esa situación resolverse. La discusión de modernización laboral es una de las iniciativas que el presidente Piñera tiene instalada. A propósito del comentario que indicaba que tiene mucho sentido, porque es justamente donde nos cuesta el empleo, lo hacía Rodrigo hace un ratito atrás, decía, nada se ha hablado del tema de género. Pero también nosotros hemos instalado una serie de proyectos de ley que están en plena discusión, por cierto, porque todavía no son ley, pero debiesen tener luz verde, porque van en estricto rigor en mejorar la participación de la mujer en el mundo del trabajo. Y me refiero al proyecto de Sala Cuna, y me refiero también al proyecto de trabajo a distancia o teletrabajo. Me podrán decir, ¿sabe qué más? Falta ir porque necesitamos capacitar. Lo tenemos que hacer. Existe también un proyecto de ley, y lo decía el ministro en una exposición dentro de la tarde que estuvo acá en la región, que se está modernizando el CENSE, porque debe estar a la altura de los tiempos modernos. Y hay una serie de cosas más que en definitiva afectan el mundo del trabajo, pero tampoco que quede la sensación que hoy día, a lo menos en la región y en el país, estamos en una crisis desatada, porque no es así. Yo creo que quien está en crisis son los vecinos argentinos, quien está en crisis es a lo mejor Venezuela, está estancado Brasil, pero Chile y Perú están creciendo. ¿A los niveles que a nosotros nos gustaría? No, pues. Pero hoy día cada vez también las cosas se hacen más competitivas. Y no es lo mismo haber crecido hace 2 décadas atrás que estar creciendo ahora. Las condiciones son absolutamente distintas, y más aún donde hay 2 actores muy importantes en el concierto internacional que prácticamente manejan en gran parte la economía mundial, y que en ello también nosotros somos socios de ambos. Por lo tanto, estamos en medio, ¿cierto?, de lo que pasa uno y con el otro. Pero hay un tema. Yo creo que cuando se dice no estamos tan mal que el resto, usted sabe el dicho, ¿ah? Pero además de eso, en el tema del teletrabajo, hay que tener mucho cuidado en la Araucanía, porque la condición que tenemos nosotros de iluminación en materia de servicio, de redes de Internet, debe ser una de las más malas del país, y eso lo ha reconocido las propias autoridades regionales. Sorprendido se mostró el intendente de la Araucanía, Jorge Atón, hace un tiempo, cuando él fue subsecretario, recordemos, de Transporte y Telecomunicaciones. Esperaba que la Araucanía tuviera una cobertura que hoy día no tenemos. Y no son solo las mujeres o quienes quieren hacer teletrabajo los que se están preocupados. Los agricultores también, porque a contar del próximo año ellos tienen que hacer la guía online. Y claro, en el campo, en Curacautí, en Lumaco, va a ser complicado. Y finalmente, en el tema de las mujeres, me parece interesante el alcance. ¿Por qué?
porque usted debe también entender que han pasado los gobiernos, diferentes periodos de gobierno, diferentes colores políticos, y el tema de la inserción de la mujer en el trabajo ha sido siempre complicado, particularmente en Vallejo, en donde siempre la baja de la presencia de la mujer en el trabajo es producto principalmente de que no hay oportunidades. Entonces me parece interesante lo que usted plantea. Sí. Desde el Ministerio del Trabajo se registran 152.337 trabajadores en la región de la Araucanía, la cual representa a un 64% de varones y a un 36% de mujeres. Esas son las estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo, y tenemos una brecha bastante amplia entre la mano de obra hombre y mujer. Esos son datos administrativos, no tiene que ver con los informes que entrega el INE, son distintos. Porque una cosa es el tema administrativo, otra cosa es el tema desde el punto de vista de las encuestas, que habitualmente tienen una mayor cobertura y tienen otro tipo de relación. Porque aquí también hay que hacer un cruce entre la información que te entrega el sistema de pensiones y por otro lado también el seguro de cesantía, el fondo de seguro de cesantía. Aquí en la región de la Araucanía nosotros tenemos un diferencial bastante distinto. ¿Tenemos informalidad? Claro que tenemos informalidad. ¿Alta? Alta. Pero la informalidad, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver fundamentalmente? No que las personas no tengan contratos de trabajo, y esto hay que clarificarlo siempre. Es que acá nosotros en la región tenemos mucho trabajador por cuenta propia. Todos los pequeños agricultores del mundo rural, principalmente en Vallejo, que está muy atomizada la economía agrícola, son trabajadores por cuenta propia. Ellos desarrollan actividad y reciben ingresos. Y claro, la diferencia está en que ellos no hacen un distingo entre los ingresos del negocio y los gastos personales. Además están los funcionarios honorarios de los servicios públicos. Y por otro lado también es importante una observación. Cuando hablamos de trabajo de distancia o teletrabajo, no es que esté abierto para todas las personas, porque no es así, siempre van a haber limitaciones, pero es una herramienta más para que la mujer se pueda incorporar al mundo del trabajo. Porque la mujer, y no tan solo la mujer, sino las personas que tienen cierto nivel de discapacidad y que tengan complicación para trasladarse, ¿cierto?, a un lugar de trabajo determinado. Y para eso es que tiene que estar regulado. Y en muchos casos también, porque las personas no necesariamente tienen que ir al trabajo a estar a lo mejor sentados detrás de un computador todo el día, en consecuencia que lo pueden hacer de la casa. ¿Qué es lo que nos han dicho los dirigentes sindicales? ¿Sabe? Tenga cuidado, porque nosotros no queremos perder derechos. Y efectivamente, pues si yo voy a trabajar a distancia desde mi hogar, lo mínimo que necesitamos es que para ese trabajador que sea dependiente lo vaya a visitar la mutual de seguridad que corresponda para ver si está trabajando en un ambiente seguro. Yo siempre exagero el ejemplo. De repente uno dice, no, si me toma mejor aquí, me toma mejor acá el internet. Que no vaya a hacer cosa que ese trabajador, por estar trabajando desde su casa, se tenga que subir a la techumbre de la casa para poder conectarse, ¿cierto? Ese es un extremo, pero en cierta forma necesitamos también que exista legislación, porque cuando vean ustedes el contenido de la ley de teletrabajo, se tiene que hacer cargo también de esa materia. Y eso es lo que tiene que estar regulado, pero tiene que estar y que el espacio jurídico como corresponde para que se pueda llevar a cabo. Esa es la esencia de esto. Sí, a través del más 569-7141-5007 nos preguntan, quiero ir con Rodrigo porque dice, como siempre nos comparamos con la OCDE, ¿qué opinan los panelistas del hecho de que los parlamentarios se centren en la cantidad de horas y no en la productividad por hora, como sí lo hacen los parlamentarios de los países de la OCDE? Bueno, todo punto de comparación a veces es bueno y malo, y en este sentido creo que la pregunta que hace el televidente es bastante atingente. ¿Por qué? Porque me parece que si nosotros centramos nuestro debate solamente en la productividad, claro, nos podemos salir para atrás desde el punto de vista de este tipo de modificaciones y lo que se está apuntando. Pero este tiene un componente social, y este componente social, el que tiene esta modificación, busca, lo que se está estableciendo es recoger esta necesidad del grupo humano de una mejor calidad de vida y también una productividad en su trabajo, en su eficiencia, en su eficacia, dentro del horario que le corresponde. Porque, a ver, podemos sacar muchas horas de trabajo, pero cuán eficientes y eficaces son estas en el trabajo, podemos decir mucho. Pero desde el punto de vista jurídico es el que se encuentra a disposición del empleador, dice el artículo 21 del Código del Trabajo.
Y desde ese punto de vista, hoy día se le va a exigir, si hay una modificación en las 41 horas o 40 horas, según sea el proyecto que triunfe en este respecto, son 40 horas que va a estar a disposición del empleador, y el empleador va a querer que ese trabajador produzca lo máximo, más eficientemente dentro de ese horario. Entonces esos son los puntos centrales que nosotros nos tenemos que revisar. Y también quisiera aportar dentro de esta idea algo que señalaste tú, Miguel Ángel. La preocupación que también se tiene del trabajador, pero también el trabajador de los servicios públicos. Hay un elemento tan importante hoy día que por vía jurisprudencial se tuvo que modificar, la Corte Suprema tuvo que modificar su criterio de aplicación del Código del Trabajo a los funcionarios públicos. Primero partió con los contratas y ahora se extiende por la vía de la tutela laboral a los trabajadores en este caso, de honorarios. Pero que sea a través de la vía jurisprudencial es una conquista que solamente se hace a través de los ejercicios de los recursos respectivos. Bueno, que existan también iniciativas legales en esa materia, están preocupados en las modificaciones de horario, que también el empleador, en este caso es el Estado, que no es muy bueno en este sentido, para que andemos con cosas, también hay buenas modificaciones. Si vamos a hacer modificaciones, hagámoslas completas, a ver si eso incentiva mejor la productividad y el empeño de todos. Se nos acaba el tiempo, no me van a creer ustedes. Falta un minuto para las 23 horas. Tengo que agradecerle la presencia del panel que nos ha compartido hoy día el Ciudad Inteligente este tema que hemos querido analizar desde la profundidad de cada uno de los representantes. Para quien me pregunta, dice, ¿y cuántas horas al día trabajas tú o solo para la TV? Le quiero decir que trabajo mucho más que esta hora, así que gracias por participar, gracias por estar ahí en el WhatsApp y los invitamos para el próximo miércoles a un nuevo tema tan importante como el de hoy día. Siga en La Ciudad Inteligente y en Ufrovisión. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.